Muy popular, muy querido. Carlín siempre mantiene esa estirpe de aquel galancito de principios de los años 80, ¿no? En aquella obra de las temporadas de Mar del Plata. Y la gente se preocupa por su estado de salud. El doctor Luciano Esposato es director del Centro de Ataques Cerebrales de la Fundación Favaloro. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bueno, ¿qué es un ACV hemorrágico? ¿Es grave? ¿Es una situación grave? ¿Cómo se puede caratular? El ACV hemorrágico es un problema neurológico que se produce cuando se rompe una de las arterias cerebrales. Al romperse esa arteria libera su contenido de sangre hacia el cerebro y eso produce un daño sobre las neuronas en esa región determinada, ¿no? Entonces, por lo general, cualquier hemorragia dentro del cráneo, como el cráneo no es distensible, genera grandes aumentos de presión y produce cuadros realmente muy graves. ¿Cuáles son los síntomas? Porque allí los compañeros contaban que se olvidaba la letra, que sentía que no podía balbucear las palabras. ¿Es ese el estado de situación cuando hay un derrame cerebral? Exacto. Cuando ocurre sobre todo en el hemisferio izquierdo, uno de los síntomas más frecuentes es el trastorno del lenguaje, es decir, no poder expresar lo que uno está pensando, no entender lo que nos están diciendo o incluso hablar con cierta dificultad para pronunciar. También hay otros síntomas como la debilidad en la mitad del cuerpo, parálisis de la mitad de la cara, del brazo o de la pierna que pueden ocurrir con o sin los trastornos del lenguaje. Y además suele haber también trastornos visuales que consisten en perder la visión en un ojo, perder la visión en la mitad del campo visual. Y después hay otros, como el dolor de cabeza, que ocurre más frecuente en las hemorragias cerebrales y en la rotura de aneurismas. Carlín Calvo tiene un antecedente crítico, ¿no? Afrontó una rehabilitación, de hecho hay algunos movimientos que le está imposibilitado. ¿Hasta cuántos ACV puede tener una persona que en estas condiciones? La verdad que no hay un tope de números de ACVs que uno puede tener a lo largo de la vida. Es más, el haber tenido un ACV previamente es el factor de riesgo más importante para luego tener otro. ¿Por qué? Porque eso está observado en grandes poblaciones estadísticamente. Aquellos que ya tuvieron un ACV están mucho más expuestos a tener otro y por lo tanto tienen que cuidarse muchísimo más en cuanto a la prevención de todos los factores de riesgo que nos predisponen a tener un ACV, ¿no? Factores de riesgo puede ser el cigarrillo, el alcohol. Totalmente. Digamos que el más importante de todos, o el más frecuente, el que se da en 8 de cada 10 argentinos que tienen un ataque cerebral, es la hipertensión arterial. O sea, la presión arterial no controlada alta lleva a la larga a tener problemas cardíacos o cerebrales. Y por otro, el alcohol también, particularmente para el ACV hemorrágico. Recién escuchábamos que lo operaron, que lo intervinieron allí en el hospital privado de Mar del Plata. ¿Qué tipo de operación se le realiza a una persona que llega con un ACV? Si es un ACV hemorrágico, lo primero que uno evalúa es si realmente esa cirugía es conveniente hacerla o no. En algunos casos es conveniente y lo que se hace es drenar esa sangre que está en exceso en el cerebro y en algunos casos también se hace una cirugía que consiste en retirar parte del cráneo, que se llama desplaquetamiento, de forma tal que la presión dentro del cráneo pueda aliviarse un poco con la salida hacia el exterior. Y es todo un misterio el momento que despierta, ¿no? El paciente a las 72 horas, es todo un misterio, no se sabe la lesión hasta ese momento, ¿no? Sí, en realidad lo que no se sabe, la lesión se puede saber exactamente cuál es el tamaño y más o menos uno establecer cuál va a ser el pronóstico en base a la tomografía. ¿Cómo va a quedar el paciente una vez que se ha recuperado de la anestesia o de la sedación y que empieza a recobrar su conciencia? Eso sí es un misterio, pero en realidad depende mucho también del tamaño de la lesión, de dónde esté ubicada y de todo el trabajo de rehabilitación que se puede hacer después. Hemos tenido muchos casos en la colonia artística de ACV en los últimos tiempos, el caso de Cerati, que todavía está allí en el Fleni. ¿Qué le decimos a la gente, no? Porque están viendo que personas de relevancia pública tienen este tipo de problemas. ¿Qué hay que tener en la vida para evitarlo? ¿Qué hay que hacer en la vida para evitarlo? Bueno, esa es una excelente pregunta y creo que hay dos mensajes muy importantes que le podemos dar a la gente. El primero de todos es la prevención, hay que prevenir. Para eso hay que conocer cuáles son los factores de riesgo o condiciones predisponentes que cada uno de nosotros tiene, consultando al médico. Y si llegamos a tener la mala suerte de tener un ataque cerebral, el segundo mensaje importante es que hay que consultar inmediatamente. Por cada minuto que pasa una persona con un ataque cerebral mueren 2 millones de neuronas. Entonces, todo lo que hagamos para llegar rápido al hospital es fundamental. ¿Primer síntoma? Primer síntoma, como dijimos, el trastorno motor, debilidad en la mitad del cuerpo. Segundo síntoma más frecuente es tener problemas para hablar o para expresarse o para entender. Tercero, trastornos visuales, perder la visión en la mitad del campo visual o en un solo ojo. Cuarto, sensación de inestabilidad, falta de coordinación, mareos o vértigo, todos juntos. Y por último, el dolor de cabeza.
No hace falta tener todos juntos, con tener uno solo de esos síntomas ya podemos sospechar que se trata de una ACV. Viéndolo desde afuera, esto que le ha pasado a Carlín Calvo es una situación complicada, compleja, de escasa recuperación. ¿Cómo lo puede evaluar, doctor? La verdad, es difícil opinar del caso que uno no conoce con detalle, pero en general una persona que requiere una cirugía para sostener la vida y tratándose de una lesión del hemisferio izquierdo, podemos decir que se trata de un cuadro grave y que va a depender mucho de lo que pase en las próximas horas. Gracias, doctor Esposato, Un por su placer. presencia. Hasta cualquier momento.